Hola a todos, en esta ocasión renderizaremos un zapato desde su vista lateral. El archivo con el que trabajaremos será de 18 por 12 pulgadas a 150 de resolución. Lo que haremos es irnos al panel Path y utilizaremos nuestra herramienta de pluma. Básicamente la herramienta de pluma nos servirá para poder hacer los contornos de cada una de las piezas de nuestro zapato. Una de las que debe quedar mejor delineadas es la forma general. Luego vamos a ir creando nuevos trazados desde nuestro panel de paths. Básicamente esto nos va a servir para poder tener más control de cada uno de los elementos. Como les menciono, el primero es el que nos tiene que quedar así como muy perfecto. Luego los siguientes trazados, si observan, algunos de estos se salen de las líneas originales pero mantienen las principales. Esto ya vamos a observar más adelante cómo las vamos a ir recortando. Entonces el primero sí debe ser muy exacto, los que le siguen pueden ir variando poco a poco, pero sí es necesario que podamos tener cada uno de ellos de maneras separadas. Luego, cuando tenemos todos nuestros trazados, lo importante es crear capas diferentes. Acá podemos empezar a colorear y vamos utilizando con control, clic izquierdo, vamos generando las selecciones de los trazados que hicimos previamente. Luego todo está en empezar a organizar nuestras capas, cada una de ellas con un color diferente, aunque en el camino muy probablemente con las texturas los colores cambien, pero básicamente nos van a servir como referencia o como delimitadores para colocar posteriormente texturas o editar cada uno de estos elementos. Nuestra selección principal, la que hicimos al inicio, nos va a servir como delimitador y nos va a permitir, si observan en el video, eliminar esas secciones que están fuera de la selección. Esto nos va a ayudar porque hay elementos que son bien repetitivos, entonces para no tener que estar generando nuevas selecciones utilizamos las que ya fueron creadas con los trazados. Entonces en este caso yo tengo básicamente ya casi todas mis piezas, solo estoy arreglando algunos detalles. Esto porque podría ser también que en el proceso, cuando hayan hecho su delineado utilizando la pluma, no haya sido el idóneo. Entonces acá estoy refinando algunos de esos detalles. Cuando eso está listo, aquí vemos el arte de referencia. Básicamente vamos al siguiente paso. Vamos a cambiar el tono del fondo para que haya un mejor contraste. Es importante que también puedan tener en mente que cada una de las capas debería de tener un nombre, principalmente para poder organizar mejor nuestro trabajo y no tener capa 1, 2, 3, 4 y después no saber qué tenemos. Las imágenes que tienen proyectadas son de Pixabay y el punto es que las texturas no siempre tienen que venir desde cero, sino que podemos buscar algunas imágenes que nos puedan servir. El proceso que voy a hacer en este momento es básicamente crear máscaras de recorte con cada una de estas texturas y ubicarlas en la zona donde van a tener su disposición final. Esto para que observemos que la textura del zapato final en realidad no es que yo la haya creado desde cero, sino que busqué imágenes que pudieran reafirmar o que pudieran estar en contexto respecto a lo que yo quiero comunicar. Si observan, cada una de estas está en capas separadas. Esta lo que voy a hacer es eliminar la información de color, de saturarlo, porque es de la manera que necesito la imagen. Le cambio nombre o le asigno un nombre a cada una de ellas con el fin de poder organizar mejor la información y repito el proceso. Creo la máscara de recorte y luego solo reorganizo cómo están las capas. Ahora voy a jugar un poco con la opacidad en esta zona porque necesito que se vea la textura que está en la parte de atrás. Para ajustar cada una de las texturas, recuerden que solo es necesario presionar Control T o Command T dependiendo si ocupan Mac o si ocupan Windows. Lo mismo para la parte frontal, el tamaño de la imagen de la textura variará dependiendo. Si la textura es muy grande no se verá natural y la idea es que sea lo más realista o lo más apropiado posible. En el caso de la textura de cuero, lo que estoy haciendo es cambiando la saturación. De pronto las imágenes en algún caso van a ser demasiado opacas o van a ser demasiado brillantes, entonces ustedes pueden modificar eso. Lo que estoy haciendo ahora es creando una capa
donde voy a crear los degradados para generar esa sensación de volumen. Originalmente ocupó un degradado de blanco hacia transparente, y con la capa también, con una máscara con una máscara. Básicamente lo que estoy haciendo es borrando, no directamente sobre el degradado, sino que estoy utilizando la máscara para, si tengo que regresarme o si tengo que corregir algo, lo hago directamente sobre la, sobre la máscara para no tener que repetir nuevamente el proceso. Entonces eso es lo que estoy haciendo. Hay que borrar pequeñas partes en los bordes externos también para dar esa sensación de profundidad. Esto va a depender y va a variar mucho de material en material. El punto acá es tener esa sensación de que la superficie es curva y el material no es excesivamente brillante. Entonces voy jugando con el borrador, cambiando su tamaño, cambiando su dureza, como para que no sea tan agresivo. Entonces, una vez tengo listo esto, puedo proceder a lo siguiente. La luz sobre algunas superficies no va a reaccionar de la misma manera, o los materiales no van a reaccionar de la misma manera. Entonces lo que estoy haciendo es cambiando la luminosidad, estoy cambiando el color para dar una sensación de que la superficie es un tanto mate. Adicional, hay que añadirle algunos defectos. Estoy agregando algo de ruido para que se pueda difuminar mejor esta especie de iluminación con la textura, para que no se vea tan falso. Entonces, si observan, la textura también la podemos mover en cualquier momento, todo y cuando esté dentro de una máscara. Esto con el fin de que los elementos sean mucho más editables y no tengamos que lamentar nada. Luego, a partir de esto, lo siguiente que deberíamos de hacer es, en este caso estoy utilizando Dodge o Burn para generar un mayor contraste o generar algunas zonas con más luminosidad en el material. Lo que voy a hacer ahora en el proceso es arreglar algunas pequeñas zonas donde considere que es apropiado. Acá es solo dar control Z si algo no funciona. Sí, eso lo pueden hacer directamente sobre el material. Ahora voy a utilizar la herramienta pluma para generar un trazado que me permitirá hacer una especie de efecto de bajo relieve. Voy a dar clic derecho, voy a crear la capa, clic derecho, voy a crear Stroke Path, y básicamente con esta herramienta voy a poder generar a partir de un trazado una línea mezclándolo con Brush. Lo que estoy haciendo ahora es añadiendo un poco de desenfoque gaussiano, y básicamente presionando control T puedo modificar la geometría de lo que acabo de crear. Voy a seleccionar, voy a invertir la selección para poder focalizar el área donde voy a borrar. Nuevamente voy a invertir y ahora voy a empezar a borrar en el interior. El objetivo de esto es ir generando la sensación de volumen. Ahora, el material en la parte posterior brilla mucho más que el material del cuero. En este caso es como una especie de plástico que tiene una pequeña capa plástica al frente. Entonces eso es lo que estoy intentando lograr acá, y es solo con un pincel básico con el borrador, y voy borrando dependiendo de las zonas que yo necesite. De esto requiere buena medida de observación para saber cómo reaccionan las diferentes superficies. Muevo un poco esto, selecciono, invierto la selección para poder borrar aquellos componentes que no necesito. Cambio un poco la opacidad para poder observar qué tan apropiado es. Puedo cambiar, recuerden, el tamaño de la textura presionando control T. En este caso voy a cambiar la saturación de la imagen. Me parece que estaba demasiado opaco. Se mira un poco mejor. Bien, ahora voy a hacer algunas modificaciones, siempre acá para buscar que la iluminación o que el color sea mucho mejor. Ahora estoy jugando un poco con los niveles. Eso depende mucho de lo que ustedes hagan, ¿sí? Y de qué tipo de impresión quieren dar con el material.
Acá nuevamente estoy cambiando la escala, estoy supervisando que la textura se vea apropiada, o al menos la escala o el tamaño sea proporcional a los demás elementos que tengo. Ahora vamos a la parte superior, vamos a tratar de darle un poco de volumen. Este es un volumen bastante básico. Vamos a hacerlo a través de los pinceles. Vamos a utilizar brush, vamos a seleccionar un color que va a suponer es la zona de mayor luminosidad. Vamos a cambiar el color para la zona donde debería de estar la zona más oscura, y empezamos a colorear sobre la capa que recién creamos. Lo que estoy haciendo, al igual que hice en otras zonas del cuero, es utilizar overlay o utilizar burn para generar esos efectos de sobresaturación o subexposición. Entonces, igual acá estoy seleccionando algunos colores con el gotero, cambio la dureza del pincel. ¿Sí? Ahora voy a borrar esa pequeña zona que ha quedado por ahí un poco extraña. Me voy a centrar en esta zona de acá. Ya tenemos nuestra impresión. Ahora utilizo blur para difuminar un poco mejor esas zonas que han quedado así como demasiado duras. Ahora nuevamente voy a utilizar la herramienta Path para generar el efecto de emboce. Voy a utilizar exactamente el mismo. ¿Sí? Voy a crear ahora otro trazado. Ese trazado lo que voy a hacer es darle un color un poco más oscuro, no completamente negro, sino más bien un verde bastante oscuro. Por lo pronto lo vamos a llevar al negro, pero posteriormente vamos a cambiar la opacidad. Esto es solo para que observemos con mejor detalle el efecto. Presionamos E para borrador, cambiamos la dureza de este, nos acercamos y vamos borrando bastante cerca del borde. ¿Sí? Esto es solo utilizando el mouse. Vamos borrando poco a poco. Acá es un proceso bastante lento. ¿Sí? Ahí vamos cambiando el tamaño o vamos cambiando la dureza de nuestro borrador hasta llegar al final de nuestra línea. Luego de haber hecho esto, vamos a refinar algunas pequeñas áreas y ahora sí, vamos a cambiar en esta zona de acá. Vamos a cambiar la saturación y la luminosidad para que no sea completamente negro, porque el material que tenemos en la parte inferior no es negro, sino que es de un tono verde. Entonces, si observan, la sombra no es precisamente negra, sino que ahora se ve un poco contaminada de una especie de tono verdoso. Luego, en la parte inferior, ya que estamos utilizando una máscara, vamos a agregar con brush. Es una zona un poco mayor de sombra, y si ven, eso nos permite tener una especie de efecto como si tuviéramos esos dos niveles. Ahora vamos a trabajar en esta pequeña zona de acá, ese detalle. Vamos a crear nuevamente otro trazado que siga el contorno que tenemos en esta parte de acá. Va a ser similar al proceso que acabamos de hacer, pero vamos a trabajar con un píxel mucho más pequeño, porque la pieza es mucho más corta y mucho más pequeño el detalle que tenemos. Lo duplicamos. Una de las dos capas debe ser más oscura y la otra debe ser un tanto más clara o ligeramente clara, como para tener esa impresión de volumen. Estoy borrando lo que no necesito y ahora voy a cambiar de posición. Observen, coloco un poco más arriba y eso me da la impresión de tener una especie de bisel en esa zona. Juego con los colores que tengo localmente, nada completamente blanco, nada completamente negro. Ahora voy a borrar esta pequeña parte de acá. Si observan, trato de simular ese desvanecimiento que hay en la luz sobre estas superficies, y eso me permite dar la impresión que en realidad hay como un pequeño bisel en esa zona de ahí. Lo que estoy haciendo ahora es regresando a la capa original donde coloreé en verde, para añadir otros tonos más oscuros, igual para simular que esta es la zona donde menos luz hay en esta parte del calzado. Voy a mover un poco esto
Esto no es que esté escrito en piedra, ustedes lo pueden mover en el momento que ustedes quieran con el objetivo de poder mejorar su zapato. Ahora voy a trabajar en la zona de la suela, y en la zona de la suela vamos a trabajar principalmente grises, blancos y negros. ¿Sí? Lo que voy a hacer primero es asignar una especie de sombra en la parte inferior. Si cambiamos la dureza del pincel, observemos, la sombra es mucho más marcada. Igual eso nos da la impresión de que es una superficie un poco más dura, pero luego, utilizando el borrador, cambiamos la dureza para que sea un poco más difuminado. Es decir, es como una especie de zona semidura, o que tengamos que en esa zona comienza la curvatura de nuestro producto. Hay que tener mucho cuidado de esta clase de sombras, que no tienen que ser completamente duras. Si observan, cambia la opacidad. Ahora sí, trabajo con la suela directamente. Primero añado un color gris. Para este caso pueda que sus suelas sean de otros colores. Luego de esto, lo que voy a hacer es utilizar una nueva capa, solo que utilizaré siempre brush y utilizaré un tono mucho más claro. Esto, y unido a que mi pincel tiene el 100% de dureza, me genera esa clase de superficies con los ángulos muy marcados, o superficies duras. Entonces luego lo que hago de arreglar o de generar hacia dónde van las líneas, lo que haré es empezar a difuminar un poco a través de otra capa esto. Ahora, si ustedes necesitan arreglar, por ejemplo, que el pincel no les dé el radio o la geometría que necesitan, lo pueden modificar a través de este panel en pinceles. Y si ustedes cambian del pincel redondo a un pincel ovalado, y ahí vamos cambiando cada uno de esos valores a fin de poder obtener una geometría mucho más apropiada. Ahora, lo que les mencionaba, utilizando el borrador, vamos a empezar a eliminar algunos de esos bordes demasiado duros, que nos permitan también tener esa sensación de superficies ambiguos, donde es como entre una superficie con un ángulo muy pronunciado y luego se empieza a desvanecer. Creamos una nueva capa con un color acá sí blanco. Entonces ahora empezamos a borrar para generar esas luces y sombras a partir de esa nueva capa. Si observan, empezamos a jugar donde la luz o los tonos blancos y los tonos grises, hasta los más oscuros, no son completamente constantes. Esto lo hacemos con la herramienta borrar, y lo único que vamos jugando es con la dureza del borrador. Y luego también podemos aplicar el uso de diferentes tipos de opacidad. Acá vamos igual arreglando cada uno de esos detalles, a modo de que podamos tener una especie de suela así bastante convincente. Ahora, en la parte frontal, lo que voy a hacer es ajustar el tono base y darle un tono más grisáceo para mi composición. Pero antes de eso, voy a crear una nueva capa donde voy a crear una especie de degradado para que también me dé la impresión de que el material a la superficie es mucho más curva. Acá estoy cambiando los niveles en este caso para dar la impresión de que el material es mucho más oscuro. Posterior a eso, lo que voy a hacer es, siguiendo las sombras que creé al inicio, que iban en la parte baja del zapato, voy a darle continuidad a estas para que lleguen hasta la parte frontal. ¿Sí? No es mandatorio que deba ser de esta manera, sino que eso depende mucho del nivel de detalle o el tipo de volumen que ustedes estén representando. Pueda que en este caso ustedes las consideren innecesarias, podría ser que en este caso le ayuden a nuestro calzado. No necesariamente son sombras muy marcadas o muy grandes, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si ven, solo ocupo las sombras en las zonas en las que considero que es necesario, e incluso cambio el nivel de opacidad cuando considere que en realidad se ven demasiado falsas. Entonces empiezo a borrar un poco más en esa zona, ¿sí? Y cuando tengo estos elementos, en algunos casos puedo reciclar, como lo estoy haciendo en este caso. Puedo traerme esta pieza que ya tiene el efecto para no tener que construirlo nuevamente. Esto es para ahorrar tiempo.
Sí, ya no tenemos que construir las dos líneas, sino que solo copiamos esto, borramos según lo que necesitamos y organizamos las capas de la manera en la que ustedes consideren mucho más apropiado. Entonces igual nos genera esa especie de efecto como de bajo relieve. Sí, en esa zona podemos observar. Organizamos mejor nuestras capas, eliminamos aquello que no necesitamos y listo. Tenemos una figura bastante buena. Ahora la sombra de ajuste que voy a crear es un degradado que lo que va a hacer es que si nuestra imagen no tiene suficiente contraste, esta capa nos va a dar un mejor contraste en algunas zonas o un mejor ajuste en el caso del brillo. Podemos ir borrando por zonas a fin de que nuestra imagen pueda ser mejor contrastada. Luego lo que haremos es generar las sombras que van en la parte inferior para que nuestro zapato no esté precisamente volando. Esto lo podemos hacer con nuestras herramientas de selección elíptica de un brush. Lo que hacemos ahora es difuminar o utilizar un desenfoque gaussiano. Recuerden que entre más lejos esté el objeto, menos profunda es la sombra, y entre más cerca es mucho más profunda. En este caso al menos ya nos da la impresión que el calzado no está volando. Lo que voy a hacer ahora es darle mirror o darle flip solo para observar mi zapato por unos segundos hacia el otro extremo. Lo siguiente va a ser crear un fondo o un gradiente para simular el ciclorama en fotografía, para dar ese estilo o ese sentimiento como que el fondo fuera infinito, ¿sí? Acá es igual mucha observación acerca de estos elementos. Luego me regreso a mi sombra de ajuste, empiezo a borrar en algunas zonas. Para esto ya a nivel de detalles o a nivel de gusto personal. Hablando de detalles, cuando ya estamos o cuando hayamos concluido con los elementos importantes, en mi caso no me agrada cómo quedó la parte frontal del zapato. Selecciono, invierto la selección y empiezo a borrar todas aquellas capas que no me funcionan o que no son de utilidad. A manera que ese espacio extraño que está ahí, pues lo borro para que ya no nos quede así esa zona muy extraña en la parte frontal. Entonces si ven acá, casi ya tenemos nuestro producto por completo. Podemos ir viendo cada uno de los detalles. Acá ya no estamos renderizando, ya no estamos aplicando luces y sombras, solo estamos haciendo algunos ajustes de escala o de reposicionamiento de cada uno de los materiales a modo de que se vea mucho mejor. Y ya con esto, acá solo supervisando algunos de los elementos, básicamente es como hemos cubierto en este video cómo renderizar un zapato. Si ven, no hemos necesitado de una tableta digitalizadora, al menos en este proceso. Gracias por su atención.